Valores morales, equidad y un vivieron felices por siempre son tres cosas que el Diablo Blanco de John Webster no tiene. Vamos a empezar a hablar el día de hoy de el teatro isabelino, más específicamente de la obra de John Webster que se llama El Diablo Blanco, de White Devil. Entonces, empezando, ¿qué es el teatro isabelino? El teatro isabelino es una corriente que se conoció por el florecimiento de las artes escénicas en Inglaterra durante el reinado de la reina Isabel I, que fue aproximadamente entre 1558 y 1625. Junto a este también estuvo lo que es el teatro jacobino, que es un poquito más hacia donde está orientado Webster, que fueron igual las obras que escribieron durante el reinado de Jacobo I. Aparte de esto, el teatro isabelino se apoyaba de la palabra hablada y de la cercanía que había de los actores con el público, y era una mezcla de lo popular con lo culto. De los mayores exponentes que hubo dentro del teatro isabelino fueron William Shakespeare, Christopher Marlowe, Ben Jonson y Thomas Kidd. Y dentro del teatro jacobino, y teatro isabelino, de los dos, está John Webster. En el teatro jacobino lo que pasaba era que tenían un tono, las obras solían tener un tono un poco más sombrío, más pesimista, esto debido a la incertidumbre y decadencia política de la época. También tenían un enfoque en la nobleza, se enfocaban mucho en la vida de la nobleza, sobre todo por la corrupción moral que existía, las conspiraciones y la lucha por el poder que había en ese momento. Y también usaba una sátira mordaz, es decir, criticaba de forma muy abierta los excesos y la hipocresía de la sociedad, en este caso de la sociedad noble. Este, Hablando de Job Webster, de él destacan dos obras. Él se reconocía por tener una tragedia oscura y violenta dentro de sus obras, y las obras son La Duquesa de Malfi, que fue escrita en 1614, y de la que vamos a hablar, que es El Diablo Blanco, que fue escrita en 1612. Entonces, hablemos de El Diablo Blanco. El Diablo Blanco básicamente es una historia que va alrededor de la pareja de Vittoria y Bracciano, el duque de Bracciano. Estas dos personas eventualmente se hacen pareja, pero al inicio de la obra cada uno está casado con diferentes personas. En este caso, el duque Bracciano está casado con Isabela, hermana del duque de Florencia, Francisco de Medici, y Vittoria está casada con el sobrino del cardenal Monticelso, en este caso de nombre Camilo, el marido de Vittoria. ¿Cómo se unen Vittoria y Bracciano? Es debido a que el hermano de Vittoria, en este caso Flaminio, es secretario del duque. Él artilugia todo, él trama todo para que ellos dos estén juntos, para que puedan ser amantes, y básicamente él lo hace con la intención de obtener algo a cambio de que su hermana esté con el duque. Aquí el tema es que como ambos están casados, pues tratan de engañar a sus parejas o, pues sí, confundirlas para que puedan, este, estar juntos. En este caso, Victoria no quería estar con su marido, no deseaba compartir la cama con su marido, entonces pues era muy fácil como convencerlo de que, pues es que si te haces el difícil, posiblemente ella vaya a querer estar contigo. Entonces él se hacía el difícil, lo que para ella era una gran ventaja, porque si se hacía el difícil, pues se encerraba, se iba, y de esta forma Victoria quedaba con más libertad de hacer lo que quisiera. Y el duque de Bracciano lo que hacía era, pues básicamente todo a escondidas de su esposa, y cuando lograba estar con su esposa, pues de cierta forma la gaslighteaba para que todo quedara como que era culpa de ella, e incluso ella se ofreciera a echarse la culpa de todo lo que estaba pasando, de todas las escenas que hacía, que porque eran sus celos tóxicos, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, mm, sí se descubre de cierta forma se descubre y no esta infidelidad, porque va más como de logran engañar a sus parejas para que esto no ocurra, pero al momento de que se descubre es porque para poder estar juntos
lo que ellos hacen es idear un plan, para asesinar a sus parejas, principalmente ideado por Flaminio y por Bracciano. En este caso, para Bracciano poder asesinar a su pareja y poder deshacerse de ella y no tener que llevar el trámite de un divorcio, de que no se pueden divorciar ante los ojos de Dios, no se puede anular el matrimonio porque tienen hijos, etcétera, etcétera, lo que recurren es a asesinarla envenenando un retrato que ella tenía de Bracciano, el cual besaba todas las noches. Entonces, al momento de besar el retrato, pues ella se envenena y muere. Y para el caso de Camilo, pues idean un plan para que él caiga de las escaleras, pero que se haga ver como un accidente, como que él solito se lo buscó y pues quede impune. Sin embargo, pues sí son juzgados por el crimen del adulterio y por por estos asesinatos. Durante el juicio, realmente a quien juzgan más y a quien juzgan realmente, a quien le dan una condena real, es a Victoria. En este caso, a Victoria se le acusa de ser una mujer de baja moral, se le acusa del adulterio, se le acusa de que son las mujeres quienes engatusan a los hombres y por eso ellos cometen la infidelidad, que se aprovechan de la inocencia del hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí han dicho alguna vez que la inocencia del hombre es la maldad de la mujer y pues ellos, los jueces en este caso sostienen esto, sostienen que Victoria es la causante de todo este mal, que Victoria es la descarriada, que Victoria es una prostituta. Incluso se le dice de esa manera dentro de todo este juicio, y es condenada a ir a vivir a una casa de las arrepentidas. Una casa de las arrepentidas básicamente era un tipo de reformatorio en donde había mujeres que eran acusadas de adulterio, que se habían desviado, o sea, podríamos decir que lesbianas, o sea, mujeres que habían cometido algún crimen además del adulterio, que algún asesinato, algún robo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenían a estas personas, era como un reclusorio, como un reformatorio, como un convento, y pues se le llamaba así, Casa de las Arrepentidas. Entonces, Victoria, a pesar de su defensa, a pesar de tener muy buenos argumentos para defenderse, e incluso hacer ver de que, oye, yo no soy la única que cometió un crimen, yo no soy la única que debería de ser juzgada de esta manera, pues es a la única a la que se le da una condena de este tipo. Porque al momento de juzgar al conde de Bracciano, pues al duque, perdón, lo único que logra, lo único que obtiene es que no se habían recibido en Roma y se vaya de Roma. O sea, no hubo un encarcelamiento, no hubo una penitencia, no hubo un castigo real. O sea, simplemente fue un vete de aquí, ya no eres bienvenido. Y se va, dejando pues a Victoria con toda la culpa, con todo el juicio. Entonces, pues sí, de esta manera nos hace ver John Webster que pues realmente igualdad faltaba y mucha. Y para la época pues era muy normal que justo para este tipo de crímenes pues se juzgara más a la mujer que al hombre. El hombre pues era como es una cosa de honor y las mujeres era es que tú tienes el diablo adentro. Entonces, esta es básicamente como que la trama general de esta historia. Entonces, realmente no hay justicia para los asesinatos de los cónyuges de estos dos personajes. Sin embargo, Bracciano logra, gracias a la persona que está, gracias a Flaminio y a la guardia de esta casa de las arrepentidas, a la mujer que está ahí, a la comadrona, si mal no recuerdo que le decían, este, gracias a ellos dos logra ver a Victoria, pero en este caso, Victoria sí está molesta con él porque, o sea, se le ha juzgado, se le ha condenado y él no ha hecho nada para ayudarla. Entonces, para ella es como, ¿por qué estás aquí, no? Y sin embargo, pues lo sigue queriendo y él sigue buscando a Victoria. Pero aquí, como se mencionó anteriormente, como no hubo tal cual una justicia real por las víctimas de estos asesinatos, Francisco de Medici y Monticelso están buscando como la venganza para Bracciano, hacia Bracciano, que él pague por lo que hizo, por haber asesinado
a Vitoria por haber asesinado a Monticelso, están buscando que ellos paguen. O sea, en el Inter, aparte, Monticelso se convierte en papa. Entonces él tiene ya todavía más poder dentro de esta historia, ¿no? Este, entonces, aquí lo que ocurre es que Francisco logra confabularse con, ay, perdón, Francisco logra confabularse con los sirvientes de Bracciano, con los seguidores de Bracciano, para poder matarlo. O sea, y no únicamente con ellos, con más personajes que aparecen dentro de la obra, que pues tenían como algo en contra de esta relación. Entonces se logra confabular con ellos para poder asesinar a Bracciano, envenenan su casco y de la misma forma en la que murió Vittoria, pues Bracciano obtuvo esta justicia, fue envenenado. Sin embargo, para él, este envenenamiento lo que hace es que él comience a alucinar, comience a tener visiones, comience a decir muchas cosas sin sentido, entre que volvía a juzgar a Vittoria por lo que había hecho, entre que volvía en sí y empezaba a decir esto y esto y esto se queda para mi hijo, que mi hijo no me vea y termina muriendo asesinado debido al veneno que se logró poner en su casco al momento de que se logró poner en su casco. Entonces, esto es lo que ocurre con Brachiano. Después llega la venganza hacia Flaminio porque Flaminio mata a su hermano, gracias a eso su madre se vuelve loca, vendió a su hermana a Bracciano y él comienza a exigirle a su hermana, que ahora es la albacea del hijo de Bracciano, que le pague lo que Bracciano le había prometido para poder estar con ella y para ella es como de ¿por qué te tengo que pagar? Pero Flaminio se llega en un estado un poco de ebriedad, un poco confundido, y comienza a amenazarla, comienza a pedir muchas cosas, a amenazarla con armas, hasta que él, la criada, esta Zanca y Victoria llegan a un acuerdo de, ok, aquí nos morimos todos, ¿qué te parece? Pero tú empiezas, ¿no? Entonces, claro que lo logran confundir, logran dispararle para que muera, pero llegan las personas que estaban confabulando para matar a Barchiano, para tener la venganza de estas muertes, y también matan a Victoria y a la criada. Entonces aquí mueren tres personas, cuatro personas, aparte de las dos iniciales, y de esta forma, pues sí hay justicia, pero realmente no hay una justicia dada por la ley, porque la ley no estaba dando la justicia que se merecían. Y, y pues de esta forma termina la historia, con esta tragedia de lo que viene siendo las muertes de estos personajes. Entonces, básicamente, hagamos un análisis de los personajes y dentro de lo que se habló en esta breve explicación de la historia, básicamente, hablemos de Victoria. Victoria aquí es vista como una pecadora por el solo hecho de tener o de exigir una libertad sexual. Sí, está mal engañar a tu pareja, pero a Victoria la juzgan por expresarse libremente, la juzgan por tener libertad sexual, la juzgan públicamente con la idea de humillarla cuando a Bracciano no lo juzgaron de una forma tan pública y no lo condenaron de una forma tan pública y tan cruel. Este, es enviada a un reclusorio, por así decirlo, a un convento para que se arrepienta de sus pecados. Y pues básicamente representa lo que es el deseo de la mujer y el poder. Porque a final de cuentas, Victoria, gracias a ella misma, gracias a su belleza, gracias a su libertad, ella tenía poder sobre sus parejas. Entonces, ella representa esto para nosotros, el deseo y el poder. Y de cierta forma también la libertad sexual que las mujeres de esa época no tenían y que si lo tenían, pues eran duramente juzgadas o condenadas. Entonces,
Preguntémonos si realmente era una mala persona o solamente desafiaba los estándares que se definían para las mujeres en esa época. Después está Flaminio. Flaminio era un personaje ambicioso, manipulador. Él buscaba, de cierta forma, más riquezas. ¿Y cómo las obtenía? Vendiendo a su hermana, haciendo artimañas, haciendo planes para venderle a su hermana a una persona que quería estar con su hermana, engañando a su cuñado, engañando a su madre, a su hermano, a su hermana, para él poder obtener las riquezas que él quería obtener. Entonces, es una persona muy ambiciosa, es una persona muy manipuladora dentro de esta obra y definitivamente, si nos ponemos a pensar, es una peor persona de lo que fue Victoria. Victoria, a final de cuentas, sí obró mal, pero hay personas que obraron aún peor y no fueron juzgadas por eso. Y después está Brachiano. Brachiano, ¿qué busca? Brachiano busca el poder, Brachiano busca el deseo, abusa del poder que tiene, abusa de las demás personas porque puede, porque está en una posición noble y eso le da el poder de cierta manera, o él se cree con el poder de abusar de las personas, de abusar de su poder para obtener cualquier cosa que él quiera. De esta forma logra manipular a su esposa para que lo deje, para que se vaya, para que no le arme una escena de celos, a pesar de que la esposa sabe que se le está engañando, que ella se eche la culpa de lo que está pasando y él salga sin consecuencias. Entonces, aquí lo que nos muestra Webster es cómo la clase noble y especialmente los hombres en esa época siempre salían sin consecuencias de los actos que cometían, como pasó con Brachiano y por lo cual es asesinado brutalmente por los familiares de su esposa. Entonces, básicamente, ya para cerrar esta exposición, pues nos damos cuenta que el teatro isabelino y el teatro jacobino tienen un tono sombrío, un tono pesimista, dan una crítica social, Webster da una crítica social de la clase alta, de la nobleza, de cómo la nobleza siente este afán de representarse como personas puras, de hecho, por eso el nombre del Diablo Blanco, porque la nobleza se representa como lo más puro, lo más noble, lo más moral. Sin embargo, nos damos cuenta de que aquí nadie es inocente. Todos tenemos algún pecado que hemos cometido, todos tenemos algo malo, como dicen por ahí, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, nadie lo va a hacer. Sin embargo, también vemos cómo a las mujeres se les condena más que a los hombres, no solamente en este tiempo, sino en tiempos anteriores a este, en donde la mujer no tenía ciertas libertades y en caso de querer tenerlas o obtenerlas, era duramente juzgada y duramente condenada. Entonces, básicamente, esto es lo que nos muestra Job Webster en su historia y esto es con lo que nos quedamos de este tema del teatro isabelino. Muchas gracias.